Muy, pero muy buenos días. Estamos desde la ciudad de Manizales con el escritor Miguel Ángel Rubio, que pertenece además a la Unión Hispano-Mundial de Escritores, capítulo Colombia. Tenemos el gusto de conversar con él porque además tenemos la primicia de que publicó su libro Lápiz, un libro de carácter infantil, de literatura infantil, de poesía infantil, lo cual es bastante difícil en nuestro medio que haya poesía infantil y sobre todo literatura infantil, porque no son muchos los escritores que se dedican a este arte de la literatura infantil, que es considerado por algunos de carácter menor, pero que los escritores bien saben que no es fácil dirigirse a un público, sobre todo los jóvenes, los niños, que necesitan sobre todo un lenguaje especial, pero que además debe de dárseles sentir, que es lo que buscan los niños. Ellos no buscan ninguna otra cosa sino cultivar el alma. De manera que bienvenido Miguel Ángel Rubio a Palabras al Viento, conducido por Jorge Eliezer Triviño Rincón desde la ciudad de Manizales. Él también vive en nuestra ciudad. Y empecemos, Miguel Ángel, porque nos cuente exactamente de qué lugar es usted. Inicialmente ya entroncaremos con otros temas, pero queremos saber el lugar de nacimiento suyo, Miguel Ángel. Bueno, Bienvenido. Jorge Eliezer, un saludo muy cordial para ti primero que todo y para todas las personas que siguen Palabras al Viento. Siempre es un placer hablar en este tipo de espacios de lo que más nos gusta. Yo nací en Manizales hace 40 años, pero viví 30 años en la ciudad de Pereira, aquí a 45 minutos o a 18.000 pesos, como usted lo quiera mirar. Eh, pero mi vínculo con Manizales ha sido un vínculo perenne y permanente, pues porque toda mi familia es manizaleña. Mi papá, mi mamá se criaron acá. Tengo primos, tengo tíos aquí. Entonces, de algún modo, mi vínculo ha sido con las dos ciudades y he propendido siempre porque ese vínculo empiece como a matizar y a desintegrar y a desaparecer esa disputa atávica que hay entre las dos ciudades por cuál es mejor o peor o cuál es superior o inferior, porque pues finalmente cuando uno hace una revisión a detalle de las familias fundadoras o de las familias más representativas de cada ciudad, pues se da cuenta que son ciudades que están entroncadas en términos genealógicos y en términos de apellidos y de familias. Entonces termina siendo solamente un asunto meramente de apuestas políticas, en mi modo de ver, equivocadas, y yo por eso me he inventado que soy pereiraleño, o cierto, que soy criado en Pereira, pero nacido en Manizales, y con eso zanjo esa disputa, y cuando alguien intenta planteármela, sencillamente no la continúo porque me parece inútil e innecesaria. Bueno, ahí hay que hacer una aclaración y es que nosotros pertenecemos a la antigua Antioquia, que inicialmente era Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, y después cada uno fue partiendo y hubo una partición al final del departamento de Caldas que tomó del Cauca, tomó del Tolima, bueno, de diferentes lugares y de esa manera se hizo Caldas, pero Risaralda también es un departamento que estaba y está muy cerca realmente de nosotros, es, como dice usted, está a 18.000 pesos. Está realmente a unos 34 kilómetros aproximadamente y somos de una misma raza. Definitivamente entroncamos las mismas familias y tenemos un mismo carácter de ser creativos y de ser pujantes en todo el sentido de la palabra. De manera que no debe haber rivalidad entre uno y otro porque somos de todas maneras componentes de una misma raza
y compartimos tantas cosas bellas, de las cuales una de ellas es la poesía de la que venimos a hablar. Bueno, algunos recuerdos de su niñez, Miguel Ángel, que nos pueda compartir, algunos de pronto no tan agradables y otros, lógicamente, que hayan marcado su vida de niño y de joven, Miguel Ángel. Bueno, yo tuve una infancia entre eh, Manizales, Barranquilla y Dos Quebradas. Dos Quebradas, para que de pronto nos escuchan desde otros países u otras ciudades del país, es una ciudad que está alterna a Pereira, a una calle límite entre Dos Quebradas y Pereira. Básicamente es una área metropolitana donde se podría considerar urbanísticamente lo mismo. En Dos Quebradas hice mi primaria y mi bachillerato, y a los 17 18 años me fui a vivir ya a Pereira, la capital de Risaralda, y allí pues hice toda mi carrera universitaria. Recuerdos de la infancia, mucho que marcó radicalmente mi vida fue el hecho de haber sido un niño que, por fortuna, la posibilidad de tener siempre acceso a los libros, que era una circunstancia rara, porque los niños no están expuestos a los libros, están más expuestos a cosas más cotidianas como el fútbol o los juguetes o los juegos tradicionales, a los que realmente sí estuve expuesto y los disfruté, pero había una excepcionalidad en mi vida, y era que había tiempo siempre para explorar los libros, algunos leídos a profundidad y otros explorados con la curiosidad y el asombro de quien tiene en sus manos un artilugio que aprende a respetarlos con cierta solemnidad y con cierto cariño y amor como pequeños dioses. En el prólogo de mi libro, El lápiz, precisamente hago un prólogo haciendo una evocación a la infancia. Y hago una confesión, y es que cuando yo estaba pequeño yo tenía una mano muy pesada para los juguetes. Y todos mi vitrina de muñecos eran superhéroes lisiados porque tenía que pegarles una pierna con pegadit o la cabeza. Entonces eran superhéroes que solamente podían mover una pierna porque tenía una mano muy pesada para eso. Pero los libros les tenía cierta consideración y cierto cariño. eh, Procuraba pegarlos si estaban descuadernados, limpiarlos. Entonces, digamos, había un cierto cariño especial por esos libros, y creo que eso me hizo un niño afortunado y también un poco introspectivo, de la cosa de la que no me arrepiento para nada. Y creo que eso salva un poco algunas situaciones no afortunadas de la infancia que pasan inadvertidas, cuando uno puede tener como refugio los libros y las bibliotecas. Bueno, y dentro de esos volúmenes que yo también tuve la oportunidad de apreciar y amar, y que además amo con todo mi corazón porque creo que es la herramienta más útil que ha tenido la humanidad para avanzar y para conocer de otros órdenes, para aprender, para socializar. Creo que, como decía Borges, hablando del libro, es el instrumento más precioso que tiene el género humano. Dentro de esos libros, ¿cuáles fueron sus inicios de lectura o cuáles recuerda con más cariño, Miguel? No le oigo nada, no hay sonido. Ah, qué pena, tenía el micrófono bloqueado. Que Listo. recuerde de la infancia, los poemas de Rafael Pombo. Tuve un librito donde venían todas las poesías infantiles de Rafael Pombo: Me ringa mi ronga, El renacuajo paseador, Simón el Bobito, Juan Matachín. Todos estos primeros poemas de Rafael Pombo, que son muy leídos en la niñez colombiana, y que son poemas que Pombo tradujo del inglés y del francés, y que termina haciendo unas adaptaciones especiales al español y al contexto colombiano. Entonces, digamos que
todos los niños en Colombia que se inician en la lectura terminan iniciándose o empiezan con Rafael Pombo y encuentran allí la capacidad de memorizar fácilmente esos poemas por la rima y la correspondencia métrica de los versos. Entonces se hace muy amable por eso. Eh, y pues también las lecturas de las novelas y los libros de Jairo Aníbal Niño, Soro, La alegría de querer, El preguntario, el teatro de Jairo Aníbal Niño, que fue un teatro que leí en la juventud con un fuerte acervo social. Eh, por ejemplo, el Monte Calvo o el Baile de los Arzobispos, que son obras de teatro muy políticas, con una crítica social fuerte, pero que eran muy amables para entregárselas a los jóvenes, bien en una obra de teatro o bien en un libreto para ser leído en el silencio de la lectura, ¿cierto? Por algo, pues, Panamericana publicó en algún momento las obras de teatro de Jairo Aníbal Niño como textos de lectura. Y ya en la juventud, Benedetti, Neruda, Sabines, todos estos poetas canónicos que forman en uno la sensibilidad de lectura poética y también invitan o provocan que uno pueda como escribir esos primeros versos, los cuentos para niños de Tolstoy y una novela que creo que ha marcado mi vida, que es Los viajes de Gulliver, la novela completa. La mayoría de la gente conoce solamente Gulliver y en el país de los liliputienses o con otro título, Gulliver en el país de los enanos, pero realmente Gulliver es una novela muy compleja en términos, primero, de la extensión, segundo, de los viajes y tercero, lo que cada viaje significa desde el punto de vista filosófico o científico de la época a la que corresponde Gulliver. Entonces, es una de mis novelas favoritas y cada que puedo y tengo el tiempo procuro volverla a leer porque vuelvo siempre y encuentro cosas en ella. Entonces, ese es como podría decirte los primeros mojones que tengo en términos de lectura en mi infancia y en mi juventud. Bueno, cada uno de nosotros recuerda los viajes de Gulliver. Eh, ¿Qué es lo que tanto motiva a un joven en los inicios para leer esta obra tan extraordinaria, Miguel? Primero, porque en los viajes de Gulliver hay mucha de los ingredientes del cine de ciencia ficción que vemos actualmente. Eh, la posibilidad, por ejemplo, de llevar al cine una expedición al país de los caballos, donde eh, Gulliver tiene unos diálogos filosóficos profundamente eh, éticos y morales con la raza de los caballos que se supone que están por encima de la raza de los hombres en ese país. Eh, Primero, pues es primero un ámbito imaginario muy interesante. Segundo, eh, acude a una figura literaria que es la prosopopeya o personificación, donde se le da voz y pensamiento humano a un ser como el caballo, a un animal como el caballo que ha sido admirado en casi todas las culturas. Y tercero, la magia y la fantasía que tiene el libro a través de la cual Jonathan Swift expresa y pone en la superficie todo lo que era la sociedad inglesa y europea del siglo XVII. Entonces, digamos que por todo eso, Gulliver es una novela de juventud muy interesante. Lo que le ha llegado a los niños es solamente el reducto de Gulliver en el país de los liliputienses, porque además la palabra Lilliput es una palabra muy amable eh, para los niños desde el punto de vista de cómo suena y de la eufonía, y porque a los niños siempre les llama mucho la atención la figura de los enanos en la literatura. Por eso la traducción es mala, porque hay traducciones que dicen Gulliver en el país de los enanos, realmente es en el país de los liliputienses, eh, porque lo que hay allí es una metáfora de los liliputienses son enanos, pero son enanos de alma, son enanos de mente y son enanos de pensamiento, más allá de que sean enanos de estatura física, ¿sí? Y Gulliver para ellos es un gigante de pensamiento, es un gigante de mente, más allá de que sea un gigante desproporcionado en términos
físico. Y es un poco también una suerte de alusión que hace Jonathan Swift a una primera novela que fue incluso casi 300, 400 años anterior a esa, que es eh, Gargantúa y Pantagruel, que es la historia de dos grandes gigantes, desorbitada, loca, radical, disruptiva para su época. Un poco Gulliver en Lilliput es también una suerte de diálogo o de correspondencia con esa gran novela del siglo XIII que es Gargantúa y Pantagruel. Bueno, usted alcanza a tocar unos temas en los cuales pues voy a hacer una acotación y es que Gargantúa y Pantagruel es una obra de carácter alquímico, es una obra de un contenido extraordinario, unos conocimientos elevados y sutiles, pero que también Gulliver, junto con El Quijote de la Mancha, que es otra obra de un contenido extraordinario, del cual pues no es el lugar aquí para hablar de ellos, pero hago esa acotación porque son obras realmente extraordinarias, además para la imaginación del ser humano, que es muy importante, es una facultad extraordinaria que debemos cultivar y que afortunadamente hemos tenido el tiempo para asomarnos y leer esas obras tan extraordinarias como grandes, como valiosas para el ser humano, junto con las mil y una noches. Bueno, hay otros autores de los cuales me interesa que nos hable, o si los ha leído, es Antoine de Saint-Exupéry. Lógicamente también tenemos dentro de esa literatura a los cuentos de hadas y bueno, hay muchas más obras de carácter infantil. Mm, Sobre todo las de Julio Verne, que también son obras para su tiempo demasiado avanzadas. ¿Qué opinión le merecen esas obras, Miguel? Los primeros cuentos infantiles a los que uno tiene acceso en la escuela, en las bibliotecas, de manera libre y espontánea, y que después ya estudia desde el punto de vista académico en la universidad muy someramente, porque eso es una cosa de la que podemos hablar más tarde. Tú ahorita te referías a que hay como una suerte de estigma frente a la literatura infantil. Son los cuentos medievales de Blancanieves, de Caperucita, de todos estos que vemos los domingos en televisión como cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? Son los primeros cuentos medievales adaptados al contexto infantil porque realmente no tenían un contenido infantil en sus inicios, pero fueron adaptados desde la tradición oral y desde la tradición popular europea para ser ofrecidos a los niños como cuentos aleccionadores con un tema de fondo que a veces incluso cuando uno mira esos cuentos infantiles de los hermanos Grimm son un poco truculentos y un poco eh, eh, fuertes para la infancia de hoy, pero que podían tener un contexto de entendimiento para la infancia de entonces, ¿sí? Digamos que también hay que pensar un poco, y es que hablaba con esos días con alguien, el concepto de infancia como lo conocemos hoy es realmente un concepto reciente. Nosotros no podemos hablar de infancia medieval o de infancia antigua porque un niño a los 7 8 años en la antigüedad, en la Edad Media, ya estaba haciendo labores del agro o estaba siendo instruido para ser soldado. Bueno, digamos, no había un concepto de infancia como hoy, donde hay una etapa y hay una época específica donde el niño se dedica al juego, a la exploración de su mente, a una educación muy especializada. Ese es un concepto realmente reciente y por lo tanto, pues esos cuentos iniciales, las fábulas de Esopo, o las fábulas de Iriarte o de Samaniego, que son los primeros cuentos que conocemos como cuentos infantiles, fueron adaptados para el contexto de los niños de entonces. También teniendo claro que era una sociedad que no tenía altos índices de alfabetización y que no les interesaba que los niños o niñas de entonces aprendieran a leer, sino las labores que tenía que aprender todo el mundo para sobrevivir. Entonces,
Primero hay que partir de la idea de que el concepto de infancia como lo conocemos hoy es realmente reciente, realmente es más o menos del siglo XIX o XVIII hacia acá, y por eso empiezan a aparecer una suerte de obras literarias con los cuentos con la recopilación de cuentos de Andersen, también con recopilaciones de cuentos de Afanasiev en Rusia, los cuentos infantiles de Afanasiev en Rusia o los cuentos infantiles de Tolstoy, donde ya empieza a haber un mensaje directo a los niños en la literatura, sobre todo en los cuentos, que es un género que le gusta mucho a los niños, y también empieza a haber una profunda producción poética rimada para los niños, también buscando estimular en ellos la memoria, la musicalidad de los idiomas, todo el asunto. Entonces aparece una literatura infantil ya directamente para ellos. Digamos, un referente ineludible en el estudio de la literatura infantil es Gianni Rodari, no solamente por ser un gran autor de cuentos para niños con finales sorprendentes, sino que además también él hizo un compendio llamado La Gramática de la Fantasía, donde genera estrategias desarrolladas en el aula en los años 20, 30 y 40 en Italia para estimular la lectura y la escritura de cuentos infantiles. Es uno de los grandes maestros de la literatura infantil y pone o pone o demarca también esa idea de que ha sido como Italia el que nos ha marcado también la ruta o el que ha marcado un poco la ruta de lo que es la literatura infantil, por lo menos de Occidente. Y, y hay una literatura infantil desconocida en Oriente, en China y en Mongolia que no nos ha llegado y que escasamente nos llega, donde son cuentos, donde ellos sí se anticiparon mucho tiempo a hacer cuentos infantiles directamente para los niños, no adaptaciones de cuentos populares para niños, que es distinto, precisamente porque ellos acogieron el concepto de infancia como concepto etario mucho, mucho antes que nosotros. Entonces, digamos que allí hay unas primeras influencias y en Colombia tenemos un gran genio que es el primer gran genio de la literatura infantil que fue de segunda mitad del siglo XX para acá, que es Jairo Aníbal Niño, que desarrolló cuentos, novelas, poesía y teatro para niños. Triunfo Arciniegas es otro gran dramaturgo y cuentista, Celso Román en Colombia también, además gran amigo mío, eh, que incluso escribe una novela que todavía se lee en los colegios, que es Los Amigos del Hombre. Para Celso es muy importante en la literatura infantil, por ejemplo, la relación del hombre con los animales, la relación del hombre con los árboles, con la naturaleza. Yolanda Reyes, ¿sí? Hoy Carolina Andújar está haciendo literatura juvenil infantil ya con temas mucho más contemporáneos y empiezan a aparecer sagas infantiles y juveniles como las de Mario Mendoza, eh, ya más relacionadas con temas mucho más distópicos, que es lo que le gusta hoy a los chicos, y algunos textos relacionados ya con un ámbito eh, que es lo que intento tocar tímidamente en lápiz, y es esa relación que se empieza a establecer hoy con las redes sociales, a la que la literatura todavía no ha, digamos, respondido desde la estética y la creación sobre cómo llevar esa relación de las redes sociales hoy, de los chicos pegados 24/7 del celular, a la literatura, y es lo que intento hacer un poco en lápiz, ¿no? En la segunda parte del libro es empezar a mirar poemas o posibilidades literarias de cómo hablar de eso en la literatura. Usted hace un recuento de escritores universales y también colombianos. Dentro del ámbito, el término infantil, la palabra infantil está entroncada con infantos, fantasía y con la luz. De manera que los chicos, los niños, los llamados peques también, son seres que están muy conectados con la vida misma, con la divinidad, y de ahí el término infantil. De manera que ese término infantil es muy bello y bueno, son muchos los temas que usted toca y daría para una charla o una conversación acerca de
lo que representa la literatura infantil, del contenido en sí mismo, que realmente es demasiado valioso. La lámpara de Aladino es sin duda alguna una de esas que está dentro de los cuentos de las mil y una noches, y hablar de eso es hablar de unos conocimientos grandísimos de carácter espiritual. Y bueno, no creo que hoy no los vamos a tocar, pero es muy extenso el panorama de la literatura infantil, de la importancia de ella. ¿Qué obra le ha llamado mucho la atención o qué obra admira usted dentro de la literatura infantil, Miguel? Miguel, sonido. Se volvió a quedar sin sonido. Perdón, indiscutiblemente Jorge Eliezer, para mí el escritor infantil de cabecera, por lo menos en lengua española y en Colombia, es Jairo Aníbal Niño. Indiscutiblemente, Jairo Aníbal planta los mojones de lo que debe ser una poética de la sencillez, de la belleza, que le llegue directamente al corazón a los chicos, que los chicos quieran leer los libros eh, en el aula de clase, que los pidan. Creo que demarca para la generación mía y anterior y ya no posterior porque ya casi no se lee, pero Jairo Aníbal pone como el derrotero de la literatura infantil es esto y debe ir es para allá, ¿sí? Entonces hay unos libros canónicos de Jairo Aníbal que yo al que se quiere dedicar a eso le digo léalo, así se dedica a escribir sagas distópicas, léalo porque, por ejemplo, Solo es una novela profundamente bella, muy bien contada, con un lenguaje depurado, pero que los niños se la disfrutan, incluso teniendo algunas veces palabras que no correspondan al universo lingüístico de los chicos actualmente, los chicos se la disfrutan, ¿no? El preguntario de Jairo Aníbal Niño que provoca respuestas imaginadas a preguntas como, por ejemplo, en el preguntario aparece una pregunta de eh, ¿qué es el gato? Y cuando tú lanzas esa pregunta con el preguntario en una aula de clase, pues te van a responder, es un animal de cuatro patas o tiene bigotes o tal. Y resulta que Jerónimo lo define como el gato es una gota de tigre, ¿sí? Y después pregunta, ¿qué es el tigre? Entonces empiezan a decirte, pues el tigre es un gato grande o es un primo del gato, el tigre es un aguacero de gatos. Entonces, con esas dos definiciones, lo que él está queriendo es decir, hay una provocación eh, para que la imaginación estimule y para que la imaginación cree en los niños inmediatamente. Jairo Aníbal en ese libro parte de disonancias cognitivas. Hay un cuento muy bello en el preguntario sobre la teoría de por qué los búhos vuelan y realmente lo que Jairo Aníbal dice es que los búhos son gatos que aprendieron a volar. Eso es disruptivo incluso para uno que tiene 40 años, cuando lee eso, uno dice, este señor sabe lo que está haciendo, ¿sí? Sabe lo que está escribiendo y sabe hacia dónde va con la literatura juvenil e infantil. Entonces creo que Jairo Aníbal, niño, Pilar Lozano tiene también una línea de literatura infantil ya muy ligada a temas nacionales y temas de Colombia, y Celso, indiscutiblemente, porque es el primer escritor colombiano que escribe novelas y sagas larguísimas de novelas relacionadas con la mitología colombiana para jóvenes y niños, que hoy todavía son compradas en las librerías y que no hay foro de literatura infantil o espacio de literatura infantil donde Celso Román no esté invitado a hablar de literatura infantil. Entonces, digamos, son esos tres autores canónicos que yo diría por aquí es para allá. Y dentro de la poesía infantil o de la poesía, aunque uno como poeta de carácter infantil, con poemas infantiles, se alimenta de muchas fuentes, ¿cuál o cuáles autores le han motivado para escribir literatura infantil, poesía infantil? Yo soy un admirador de uno de los libros de Robert Zapata que se llama Después del colegio, que es una obra, no digo que es, la suya es parecida a la de él, sencillamente son dos ramas de una
literatura muy fresca, muy pura, limpia, transparente, de la cual hablaremos ahora más tarde. Pero dentro de la poesía, ¿quién es o qué autor le maravilla a usted como escritor de poesía infantil, Miguel? Inicialmente Pombo, eh, todas las fábulas de Pombo que fueron escritas a manera de rima y a manera de estructura poética, pues son una influencia indiscutible, ¿sí? Con Pombo uno aprende a rimar, con Pombo uno aprende a memorizar los poemas. Y cuando uno ve a un niño pequeño memorizando un poema, pues eso enternece porque es difícil para uno incluso como persona mayor memorizarse un poema y decirlo de esa manera. José Asunción Silva tiene una línea de poemas infantiles preciosos. Acerrina, cerradan los maderos de San Juan, piden queso, piden pan, los de Roque Alfandoque, los de Fique Alfeñique, Trique Trique Triquetrán, algo así. Infancias de José Asunción Silva es bellísimo. Eh, Gustavo Adolfo Bécquer tiene algunos poemas infantiles muy bellos. Eh, la obra de Flover Zapata, después del colegio, es una obra que ha sido leída en todo el país, no solamente en el ámbito del viejo Caldas, Risaralda y Quindío, sino en todo el país. Es un libro que ha trascendido, uno cree que no, pero cuando uno habla de poesía infantil en Bogotá o en Medellín, le hablan de Flover Zapata. Y uno, pues, wow, esto, o sea, este man vive en Filadelfia, Caldas, y lo conocen en Medellín, en Bogotá, en Pereira, en todas partes. Porque Flover lo que hace es precisamente la apuesta de poetizar la vida del colegio, ¿sí? Y decirle a los muchachos, miren, el pelado que está enamorado de la china de adelante que no le para bolas, o el pelado que quiere, que tiene una angustia existencial porque no ha comido y está en el colegio, eso puede ser razón para un poema. Y pues además Flaubert tiene una profunda conciencia social, no solamente después del colegio, sino en eh, toda su poesía, que hace que sea muy rica en términos poéticos, pero también muy rica en términos de esa denuncia o de esa más bien imagen de lo social que tiene en su poesía. Entonces, digamos en eso, pero digamos que uno podría también mirar hasta dónde la poesía es infantil y hasta dónde la poesía es solo poesía, porque uno podría mirar también Benedetti, y entonces Benedetti es un poema, es un poeta de juventud, pero también puede ser un poeta de madurez, ¿sí? Nicanor Parra, que con los antipoemas, uno dice, no, con esos antipoemas el más se está conectando con los jóvenes, sí, pero también se está conectando con la parte irreverente de un poeta ya mayor, ya adulto. Entonces, digamos que en todos los poetas uno puede encontrar conexiones con la infancia que pueden terminar, uno no espera, pero yo lo he vivido. Hay poetas de alto vuelo como Juan Carlos Mestre en España que cuando lo tuvimos en el Festival Luna de Locos en Pereira llegaba a un colegio y leía un poema y un chico de 11 12 años le hacía un comentario magistral sobre el poema, un poema que no es infantil, un poema que no es de fácil comprensión, y un pelado de un colegio público decía, me gustó su poema porque por esto y esto y esto, y el poeta quedaba como, pues mi poema no es infantil y el muchacho me hace un pelado de 11 años, porque lo primero que hizo es, ¿cuántos años tiene? 11 años, me hace semejante interpretación. Entonces, cuando uno ofrece un poema, porque los poemas se ofrecen en la lectura, hay dos maneras de ofrecer un poema, en el libro, leído desde el silencio o desde la recitación o declamación del poema en público. Uno no sabe ese ofrecimiento cómo lo va a alimentar al otro, cómo lo va a recibir el otro. Entonces, Neruda también tiene algunos poemas infantiles, digamos, eh, porque también hay que mirar, Jorge Eliezer, que no, no hay muchos autores de poesía infantil en lengua castellana actuales. Uno diría, Machado tiene poesía infantil, Rubén Darío tiene poesía infantil, Federico García Lorca tiene poesía infantil, ¿sí? Señora Santana, porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido. Eh, mi, eh, Miguel Hernández, que es mi poeta favorito, tiene poemas infantiles, incluso Las Nanas de la Cebolla, que es una canción bellamente musicalizada por Joan Manuel Serrat, es un poema que él escribe en la cárcel para su hijo recién nacido, ¿sí? Entonces, hay mucha poesía infantil desperdigada en grandes poetas,
pero son muy pocos los que han dicho, esto es poesía infantil y por aquí me voy. Hay un libro que me parece fantástico de un autor, de un poeta que se llama Shale Silverstein, norteamericano, que tiene un libro que se llama Batacazos, son poemas para reírse y son poemas que provocan en el niño la risa y eso me parece muy bello porque que uno pueda reírse después de leer un poema que además tiene un mensaje y es bello, es muy interesante. Shale, digamos, se ha ido por esa ruta, tiene dos grandes libros de poesía infantil específicos para eso, que es Batacazos y Donde el camino se corta, que es la continuación de Batacazos. Entonces, esos dos libros llegan a mi vida en algún momento, me los leo y quedo con la inquietud de, por aquí hay una línea que se tiene que explorar y que los escritores tienen que dejar de sentir vergüenza, de sentirse menos o de sentirse por debajeados porque se dedican a escribir para niños, cuando todos deberían escribir para niños porque son esos los que van a ser los consumidores de literatura seria del futuro, ¿sí? Entonces aquí es donde viene mi reclamo. Nos la pasamos diciendo es que Colombia no se lee, la gente mayor no lee porque no cultivamos, porque no hacemos obras literarias para los muchachos, ¿sí? Porque un poeta dice soy poeta de literatura infantil y lo miran con desprecio en las academias, en los festivales, en la universidad jamás vimos una materia de literatura infantil. Las facultades de literatura deberían tener literatura infantil, ¿sí? Pareciera como si dedicarse a eso fuera vergonzante, tuviera que dar pena, fuera inconfesable, como que no, 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 yo sí he escrito eso, pero también tengo poesía seria, yo sí he escrito novelitas infantiles, pero también tengo novelas serias. No entiendo de dónde viene ese estigma, cuando si tú miras Disney, que es una plataforma hoy de streaming, donde tienen en mil películas, empezó como una propuesta de cine y cine animado infantil que produce y factura lo que tú no te imaginas, ¿sí? Entonces, en Latinoamérica hay como un estigma cuando tú eres escritor de literatura infantil que no existe en Estados Unidos ni en Europa, o que es Harry Potter o que son las crónicas de Narnia, sino literatura infantil llevada al cine de manera magistral y que facturan, todos los días están Claro. facturando esas grandes obras. Entonces, Ah, digamos, hay una pena académica e intelectual por decir escribo para niños y hay una tontería porque están perdiendo un mercado económico, es decir, estoy hablando en términos de ventas, que podría ser altamente lucrativo para los escritores, bueno, mucho más que incluso cualquier otra novela. usted tocó una cantidad de temas que vamos a terminar de a tratarlos dentro de unos minutos en la próxima sección donde terminamos esta parte que usted nos inició y la lectura de su poesía. Mil gracias, Miguel. Nos veremos en unos minutos, unos 15 minutos para continuar la charla sobre estos temas que quedamos pendientes y la lectura de su poesía. Gracias, Miguel, por estar con nosotros en Palabras al Viento. Vale, muchas gracias. Vamos a la pausa. Muchas gracias, Miguel. Hablamos luego.